El fin del litio, del oasis energético al espejismo verde. Bienvenidos al tercer y último podcast del fin del litio, esta serie que tiene como objetivo discutir los imaginarios verdes que se tejen en relación a este recurso estratégico del litio y sus potencialidades para conformar la base de una transición socioecológica más justa en nuestra región. El objetivo de este último episodio tiene que ver con pensar qué pasa con el litio y su impacto principalmente en los territorios, en las comunidades y sus prácticas vitales cotidianas. Para eso estamos compartiendo la mesa con Melissa Argento. Ella es licenciada en Ciencia Política en la Universidad Nacional de Rosario, es docente en Ciencias Sociales e investigadora del Instituto de Estudios en América Latina y el Caribe de la UBA, docente en la Universidad Nacional de Rosario. Melissa, muchísimas gracias por compartir aquí la mesa. Y para meternos de lleno en este tema del impacto en los territorios, la pregunta inicial es ¿qué hay de nuevo y qué hay de viejo en la explotación de litio? Si vemos formas de vieja manera de explotación, pero también vemos ciertas novedades como hemos visto en episodios anteriores. ¿Qué hay de nuevo y qué hay de viejo en la explotación de litio? Bueno, muchas gracias, Diego. Lo primero que habría que decir es que, como venimos diciendo desde hace mucho tiempo, el litio es muy ambivalente como problemática, ¿no? Porque por un lado, efectivamente, encierra y engloba un conjunto de narrativas promesantes o de imaginarios o de deseos incluso futuros respecto a las transiciones hacia otras fuentes energéticas, el uso de otras fuentes energéticas, las transiciones energéticas, pero también sobre el presente, ¿no? Sobre los modos de consumo actuales, tablets, teléfonos celulares, ¿no? Mucho deseo tras este mineral que aparece como un mineral estrella, como el oro blanco, todo lo que venimos diciendo, al tiempo que se inserta en una continuidad de las lógicas extractivistas en nuestros territorios que impactan y vulneran sobre los territorios precisamente donde el litio se encuentra, en los salares, en las salmueras de donde se extrae, afectando los modos de vida de las comunidades que habitan en estos territorios, que son comunidades campesinas, comunidades indígenas, collas, atacameñas, que viven de la tierra, del agua, pero también de la sal, cosechan de modo artesanal la sal o tienen empresas comunitarias, pequeñas empresas comunitarias, en un territorio que al mismo tiempo es la gran región atacameña, histórica, desde hace muchísimos años, mucho antes de la conformación de los Estados-Nación incluso, y que hoy es la que el capital ha venido a denominar el Triángulo del Litio. Estas comunidades que habitan allí son las que denuncian básicamente que las formas de insustentabilidad de la minería del litio, como hoy se practica, rivaliza con sus formas de vida, ¿no? ¿Cómo se podría describir en un difícil ejercicio radiofónico una zona de salares? ¿Cómo se podría describir en términos de imágenes? Es una zona bellísima, es un espejo de sal blanco. En algunos casos, porque depende, por supuesto, de las condiciones y de las características de cada salar, pero hablamos de territorios que están en la altura, hablamos de territorios de puna, de la ecorregión de la puna, hablamos de territorios ventosos con altos índices de radiación solar, que son sus climas son, podemos decir, muy estrechos, de mucho calor a mucho frío, donde las comunidades que viven allí están fundamentalmente radicadas sobre tierras que no son las más fértiles del país argentino, por ejemplo, que utilizan los diferentes pisos geológicos para sus actividades productivas, que utilizan las fuentes o los acuíferos de agua que están distantes, que hay que ir a buscar para tener aguas en sus comunidades, para el consumo humano y para los animales que producen. La utilizan de modo colectivo, dividan sus tierras colectivamente en función de llegar todas las familias de la comunidad hacia la misma fuente acuífera con formas de uso, de gestión y de compartir este bien común que es el agua. Vamos a pensar a los salares dentro de un ecosistema y para eso vamos a escuchar a Andrea Izquierdo. Andrea es integrante del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, docente en la Facultad de Ciencias Naturales de Tucumán e investigadora del CONICET en Córdoba. Los humedales en general son ecosistemas de un alto valor ecológico y social.
debido a las funciones ecosistémicas que cumplen y también a los beneficios que proveen a la sociedad. En la región de la Puna, estos ecosistemas cobran una especial importancia por ser el agua un recurso escaso y limitante, tanto para la vida como para el desarrollo de actividades productivas. En esta misma línea, los salares son un tipo de humedal que por un lado sustentan especies y formas de vida adaptadas específicamente a estos ambientes, como por ejemplo los sistemas microbianos extremófilos, o también proveen de productos de valor económico como la sal o el actualmente famoso y codiciado litio. A su vez, la compleja interacción entre las diferentes clases de humedales que se encuentran muchas veces comunicados o conectados unos a otros a través del ciclo hidrológico hace necesario que los proyectos productivos contemplados en la región tengan en cuenta esta complejidad a la hora de evaluar riesgos e impactos. El testimonio entonces de Andrea Izquierdo para entender a los salares también como humedales de algún modo. Ante esta tensión entre la extracción de litio y los modos de vida de las comunidades, ¿qué formas de organización, qué formas de resistencia aparecen? Bueno, ahí lo que plantea Andrea es clave para pensar también cómo se fueron articulando las luchas de estas comunidades, digamos. Por supuesto, como siempre, como estas luchas se inscriben en las luchas de todos los territorios de Latinoamérica frente a los impactos de la minería, en las luchas o los conflictos ecoterritoriales, podemos decir, empiezan estas luchas con el temor, con la constatación de que está pasando algo que puede afectar sus formas de vida y por tanto empiezan a organizarse desde las formas de la vida cotidiana, acercarse a formar redes, a comunicarse lo que está sucediendo y empezar a generar herramientas para poder expresar sus demandas, ¿no? A partir de esto se empiezan a organizar las comunidades de Salinas Grandes, en la cuenca de Salinas Grandes, que es una cuenca que se llama Salinas Grandes, y Laguna Guayatayoc, que queda en la provincia de Salta y Jujuy. A partir del año 2010-2011, muy velozmente en esta cuenca sucede una organización entre las comunidades que precisamente empiezan a disputar esta idea, la idea de cuenca. La idea de cuenca porque las cuencas endorreicas, de donde se extrae este agua, son precisamente eso, cuencas endorreicas cerradas, que no tienen ingreso de otros afluentes de ríos, sino que tienen un ciclo muy lento por precipitaciones y que la idea de cuenca unifica una idea de territorio compartido entre estas dos regiones de las comunidades de Salta y de Jujuy, y es una de las principales agendas de la lucha por las cuales van a empezar impulsando la exigencia del cumplimiento de los derechos territoriales de las comunidades indígenas que tienen por leyes internacionales, nacionales y provinciales también. Es muy interesante la idea de cuenca porque me imagino debe ir en contra de las intenciones de las empresas transnacionales para el gran divide y reinarás, que seguramente le conviene más entender a las comunidades por separado que poder pensar una región común, ¿no? Ese es el meollo de la cuestión, podemos decir, porque fundamentalmente las empresas operan dividiendo los territorios, llamando zonas de impacto directo o zonas de impacto indirecto y haciendo estudios de impacto ambiental fragmentados. Entonces, una de las denuncias de las comunidades, aparte de la consulta previa, libre, informada como derecho a autodeterminación territorial que tienen, y la decisión sobre esta autodeterminación territorial, tiene que ver con la necesidad imperiosa de que existan estudios científicos integrales que evalúen la cantidad y la sumatoria de los impactos que involucran los 50 proyectos en carpeta, como vimos en los podcasts anteriores, ¿no? Vamos a escuchar justamente a la voz de las comunidades representada por Verónica Chávez, es integrante de la comunidad Santuario Tres Pozos de la cuenca de Salinas Grandes. Ya llegaban las empresas, todos los días llegaban 2, 3 empresas con unos maletines a las comisiones a arreglar. Y entonces, como dice el estatuto, todo que tiene que ser en asamblea, todo conjunto, no pueden arreglar las comisiones. Y nosotros somos agarrados de eso. Y ellos hacían las reuniones así aparte. Y así como escondíanse. Le dije a mi marido, vamos a ver qué hacen para adentro. Y fuimos y estaba todo roto la salina ya. Habían aguas derramadas por todos lados. Rompieron venas de dentro del salar, empezó a frotar y el agua para arriba y empezó a derretirse el salar. Y entonces yo vine y le agarré, le dije al Eulalio y a mi otro cuñado, le dije, no, están rompiendo todo el salar
y si reunamos todas las comunidades, ¿qué podemos hacer? Ustedes mientras van a avisar a las comunidades, yo me voy a comunicar con el obispo. Entonces el obispo y me dice que no pueden hacer y yo no estoy de acuerdo. Y entonces me dice, te mando a la abogada Chalave. Y después de ahí ya se hemos reunido todas las comunidades, yo saqué fotos, vine y le hice ver cómo estaba el derroche de agua, todo eso. Y de ahí ya se hemos juntado, hemos dado el poder a los abogados, que era la Chalavi y a la Enrique y a Rodrigo. Y entonces ya sí fuimos a la corte ya. Y llegamos a la corte y después teníamos que ir. Y entonces yo volé en un avión, fui a la corte. Encontramos con los jueces y después tuvimos una audiencia. En esa audiencia fuimos todas las comunidades. Y ahí vamos y el gobierno se ha preparado bien y ha ido a traer gente de Susque que estaban de acuerdo para que ellos estén en la corte contra de nosotros. Que ellos están de acuerdo, que es un beneficio, que las empresas no entraron han entrado con consulta, todo. Pero y nosotros le dijimos que no, la audiencia es con la gente de la cuenca, no con la de Susque. La palabra de Verónica Chávez, de la comunidad Santuario Tres Pozos en la cuenca de Salinas Grandes. Y uno se imagina, Melissa, la dificultad de organizar demandas, ni hablar de los traslados para cuestiones jurídicas, como bien mencionaba Verónica. ¿Pero se puede hablar de una unificación de demandas de las comunidades afectadas o hay posturas muy disímiles? Hay posturas disímiles adentro de los territorios, siempre es así, porque como vos decías, una de las formas en las que opera el capital es divide y vencerás, y porque además el capital opera sobre las necesidades de las personas, sobre la necesidad de trabajo, sobre la fragmentación de muchos años de desplazamientos de actividades productivas que existían ahí y que a partir podemos decir, el impulso del neoliberalismo, pero también de la minería desde fines de los 90 en todo este territorio, digamos, ya fue desplazando actividades productivas y efectivamente la necesidad de trabajo es una necesidad muy concreta sobre la cual a veces mucha de la población se divide en torno a poder trabajar y aceptar el ingreso de una minera de litio. De hecho, en algunos casos hay algunas comunidades que pueden haber incluso dado lo que se llama la licencia social. Sin embargo, el territorio es muy extenso y hay muchísimas comunidades y justamente si una empresa obtiene la licencia social de una comunidad, pero las otras 33, como es el caso de las 33 comunidades de Salinas Grandes y la cuenca Guayatayoc, se oponen, digamos, es porque entienden que el territorio que va a ser afectado es precisamente el territorio entendido de una manera integral y no están de acuerdo con un beneficio que además son mínimas transferencias de recursos bajo la figura de la responsabilidad social empresarial, que a veces es una cancha de fútbol o algún material para la escuela, pero que sabemos que no involucran efectivamente una mejora para la calidad de vida de las poblaciones de estos territorios. Y una cosa más que me parece importante, que se escucha de la voz de Verónica, que es una mujer muy, 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 muy valiosa para toda esta organización, que es como ella explica lo que empiezan a ver, que se fractura el salar, qué pasa con el agua, qué pasa con el comportamiento de los animales, y que efectivamente dentro de muchas veces las formas de informe de impacto ambiental de las empresas, esto no está validado, no se pone en valor lo que las comunidades expresan como sus propios riesgos y necesitan de redes de apoyo que sean las que pueden sostener las controversias en términos científicos en otras instancias, como por ejemplo la judicial. A la experiencia, al testimonio que implica escuchar la palabra de Verónica, hay que sumarle, como vos decías, esta gran red que puede tener que ver con lo jurídico y también con lo científico para pensar los impactos, ¿no? Pensar justamente la relación de los salares y los impactos con la actividad extractiva del litio. Para eso vamos a escuchar también a Andrea Izquierdo, nuevamente, del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal. Yo considero que empíricamente no podemos generalizar el impacto de la minería de litio en los salares. Y esto se puede explicar por dos motivos. Por un lado, tenemos pocos, o ninguno diría yo, estudio que mida específicamente este impacto.
Y por otro lado, la complejidad de interacciones ambientales y ecológicas que ocurren en estos ecosistemas los hacen muy diversos y particulares. Cada salar es un mundo y no podemos ni debemos extrapolar resultados de un salar a otro. Lo que necesitamos es remarcar la urgente necesidad de realizar estudios locales y líneas de base de alta calidad y coordinadas entre sí que nos permitan evaluar, por un lado, las diferencias, capitalizar recursos y conocimientos y a la vez nos permitan tener información de calidad para el monitoreo constante de la actividad. En este punto del desarrollo de esta actividad es lo mejor y lo más urgente que necesitamos hacer. Un concepto que viene apareciendo en el transcurso de estos podcasts es decir que el litio es una minería del agua, y para poder entender este concepto vamos a escuchar a Evelyn Vallejos, gestora ambiental. Y bueno, y aquí en Catamarca, si bien la minería de litio está desde 1997 y hay experiencias, fuertes, que más que nada son contra la minera La Lumbrera, que está de 1994, que el pueblo de Andalgalá, está muy fuerte, resistiendo y todo eso. En Antofagasta esto no estaba pasando, y hace unos 2-3 años como que se empezó fuertemente a organizar contra la minería de litio. ¿Pero por qué? No solamente por estos impactos que se estaban generando, sino porque ahora vinieron 5 empresas más de litio que quieren extraer, que esto sería 5 veces más extracción de agua. Y además Livent, que hoy extrae 1.300.000 litros de agua por hora, también quería triplicar su producción, que eso sería el triple de consumo de agua. Eso sería ya devastador. Cosas, hasta que algo totalmente irreversible, y puede costar que todos se tengan que ir del lugar, básicamente. Y la verdad que con las comunidades nos estamos tratando de organizar y intentar despechar proyectos productivos con los que podamos discutir también parados de otra forma, porque hoy Minera Livent, no sé, tiene un gasoducto que les hizo el gobierno, que les trajeron de Salta hasta el salar para que la minera tenga gas, todo pagado desde el gobierno, ¿no? Y la gente que vive alrededor no tiene gas, no tiene luz, se cagan de hambre, la verdad, y nada, o sea, es terrible que la gente que está al lado de una extracción multimillonaria que cotiza millones de dólares, las personas que viven al lado no tienen ni para comer, básicamente. Así que es una realidad súper fuerte que estaría muy bueno empezar a difundir más y tomar conciencia de toda esta transición energética verde que se está promoviendo a base de litio, que trae muchos costos altísimos e irreversibles, y se están destruyendo comunidades originarias y se están destruyendo también lugares donde se ha originado la vida en el planeta, básicamente, donde se quiere sacar agua hoy, que es el río Los Patos. El río Los Patos nace en el volcán Galán, que el volcán Galán, es el volcán activo con el cráter más grande del mundo. Y adentro del volcán Galán hay una laguna que se llama la Laguna Diamante, que tiene unos microorganismos que se llaman los estromatolitos, que esos microorganismos generaron oxígeno en el planeta. Si bien hay en varios lugares del planeta estos estromatolitos, por ejemplo donde hay corales, el lugar más parecido al principio de la Tierra donde hay estromatolitos es Antofagasta, la sierra, por sus condiciones, no por su altura, falta de oxígeno, hay azufre porque está lleno de volcanes. Entonces, estos microorganismos y estas lagunas es un patrimonio de la humanidad por ser los creadores de la vida en el planeta, básicamente. Y hoy las mineras quieren sacar agua de ese lugar, por ejemplo. Entonces, es muy grave, es básicamente atentar contra nuestra propia vida. Y además de todas las consecuencias sociales, ambientales y económicas que nos trae la minería. Sociales, porque tenemos pueblos totalmente divididos, que eso es horrible y muy fogoneado también por las empresas, de tratar de dividir a las poblaciones. Ambientales, como ya pude contar, hay muchas consecuencias ambientales casi irreversibles, y económicas también, porque Catamarca súper fértil, se puede producir un montón de cosas, las personas sí producen mucho, pero se desincentiva mucho eso, y además hoy la disputa por el agua es clave, porque si no hay agua no hay agricultura, no hay ganadería, no hay nada.
Escuchábamos a Evelyn Vallejos y para entender conceptualmente también la importancia del agua, escuchamos a Verónica Chávez de la comunidad Santuario Tres Pozos de la cuenca de Salinas Grandes. Es por el agua y después nosotros, la salina es nuestra madre. Una madre no se puede vender ni lastimarla. Y entonces sí es que nosotros lo tenemos en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, todo. Es lo que no queremos que se haga. Ni tampoco nosotros le estamos pidiendo al gobierno que nos dé trabajo, que nos dé esto, que nos dé aquello, no. Nosotros estamos viviendo bien como estamos. Estamos trabajando en la mamita Salina, de los hermosos turistas que llegan y estamos bien. Melissa, ¿cómo pensar alternativas ante la situación actual? Hablabas de una necesaria articulación entre las comunidades y también sectores seguramente de abogados y abogadas, de la academia, de distintas formas que tienen que articularse para una resistencia. Sin lugar a dudas, a nosotros nos parece que efectivamente tienen que existir estas redes de diálogo y de apoyo con los territorios y las luchas de estos territorios, comprendiendo, me gustó mucho esto que dijiste conceptualmente, digamos, comprendiendo cómo conceptualmente viven ese agua estas comunidades, cómo son sus propias construcciones de sentido sobre estos bienes comunes, digamos, cómo entienden ese territorio, que no necesariamente lo entienden de la misma forma, bajo las mismas lógicas, que lo entienden a veces otros estudios, otras formas de ver sobre estos territorios, ¿no? En este sentido, nos parece que existen, por suerte, muchísimos colegas, investigadores, investigadoras, geólogas, hidrogeólogos, abogados, por supuesto, biólogos, biólogas que aportan sus estudios, pero en un diálogo, en un entendimiento, tejiendo desde una ecología de saberes y buscando comprender más allá de sus propias epistemes qué es lo que sucede en estos territorios y cómo poder ayudar. Para entender la importancia de también tener una centralidad en ese debate científico-tecnológico, vamos a escuchar el testimonio de Andrea Calderón. Andrea es licenciada química en la Universidad de Córdoba, doctora en ciencias químicas, investigadora del CONICET, integrante del Foro Interuniversitario de Especialistas en Litio e integrante también del Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes. El nuevo paradigma energético es fuertemente dependiente del conocimiento científico y desarrollo tecnológico. La disputa por el control del mercado global de las energías renovables no se limita al control de las materias primas, sino que las potencias mundiales que lideran los mercados concentran también el conocimiento y el know-how tecnológico para diseñar, crear y producir todos los dispositivos necesarios para captar, almacenar y distribuir energía generada a partir de fuentes renovables. Estos paquetes tecnológicos son en general muy cerrados, lo que genera también una dependencia tecnológica de los países que adquieren estos dispositivos con los países que las producen. El manejo de dichos paquetes tecnológicos, conocer cómo funciona esta tecnología, resulta entonces fundamental para construir un modelo energético soberano. Pero además, sabiendo que todo proyecto energético implica un impacto tanto a nivel social como a nivel ambiental, se vuelve imprescindible también el desarrollo de tecnologías adaptadas a las necesidades y demandas locales que permitan minimizar y reparar dicho impacto. Los desafíos a enfrentar para construir una transición energética popular y soberana requieren de una multiplicidad de miradas que permitan el diseño de soluciones integrales. Para esto se necesitan redes de trabajos interdisciplinares que congreguen, articulen y potencien los esfuerzos y capacidades del Sistema Científico y Tecnológico Nacional y promuevan el desarrollo de capacidades que hoy en día son vacancia en el país. Pero por sobre todo urge una ciencia que reconozca, respete y avale los saberes locales y el derecho de las comunidades sobre sus propios territorios y formas de reproducción de vida, que reconozca también los conocimientos generados desde otros colectivos como movimientos sociales y sindicales. Urge la construcción de un ecosistema del conocimiento, una ecología de saberes que se encuentre basada en el diálogo respetuoso, fraterno, libre de jerarquías y sin subordinaciones de los conocimientos locales y populares frente al conocimiento de las ciencias formales,
para construir una ciencia no colonizadora ni mercantil, sino una ciencia que esté al servicio de los pueblos y de los territorios. La palabra de Andrea Calderón para entender también la importancia de los debates en el ámbito científico-tecnológico. Para seguir pensando esta mirada de modo multisectorial, vamos a escuchar a Beto Galeano, integrante del Consejo Directivo Nacional de ATE y coordinador nacional de los trabajadores de la industria de la CTA. Nosotros en el área de producción de energía de ATE, en particular con los compañeros de fabricaciones militares, en el marco de la CNTI, estamos más que preocupados por los puestos de trabajo que no tenemos, que no hemos podido recuperar todavía. Así que lo que hemos hecho es impulsar una campaña retomando quizás el proceso de industrialización más fuerte que tuvo nuestra Argentina, y que uno de los impulsores fue el general Sabio. Y en ese proceso tiene centralmente la particularidad que se construyeron fábricas en todo el territorio de la nación, no solamente en el AMBA ni en las grandes ciudades. Muchas ciudades hoy importantes se construyeron alrededor de esas fábricas. Volver a Sabio es volver a tener un Estado que se meta en la industrialización. Es dejar de esperar que las soluciones o supuestas inversiones vengan del exterior. Es hacernos cargo de nuestra historia y es hacernos cargo de nuestro presente y nuestro futuro. En ese marco, nos parece que el litio brinda una particularidad especial, que hay que aprovecharlo para industrializar en origen, que además hay que corregir el sistema minero que tenemos, que ha dejado mucha destrucción y pocas regalías, y que además los estados no tienen que competir entre ellos. Los estados tienen que asociarse. Primero asociarse en la Argentina, nación con provincias, para desarrollar esto. Y después avanzar en asociaciones con nuestros países hermanos, con instrumentos verdaderos de integración política y económica. Eso es el litio para nosotros, una posibilidad, una esperanza, pero si no es así, creemos que lamentablemente va a volver a pasar lo que ya está pasando y lo que ha pasado con las explotaciones de materias primas. Hay que industrializar nuestras materias primas si queremos salir de la pobreza. Tiene que haber puestos de trabajo en cada rincón de la patria. La palabra de Beto Galeano, del Consejo Directivo Nacional de ATE y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria de la CTA. Imagino, Melissa, muchísimas dificultades y puntos ciegos desde esta mirada únicamente de la industrialización y la estatización como única salida, ¿no? Me imagino que ahí confluir en miradas comunes debe ser complejo. Seguramente, pero en principio remarcar que es sumamente importante abrir este debate y la reflexividad social respecto de estos debates, aunque efectivamente las propuestas y las alternativas que involucran pensar un país soberano y capacidades estatales para regular esta actividad no necesariamente están del todo de acuerdo con las propuestas y las alternativas y las agendas de exigencias desde las comunidades, ¿no? Desde las comunidades al mismo tiempo van fortaleciendo sus luchas. Las comunidades de Jujuy, de Salta, de Catamarca en Argentina, pero también de Atacama y de Copiapó en Chile, vienen articulando progresivamente sus luchas en torno a los derechos indígenas, campesinos, como te decía antes, pero también en torno a los derechos ambientales, o sea, para sostener la lucha por la ley de humedales, dado que estamos hablando de salares o vegas que son específicamente parte de humedales altoandinos, que como bien decían en los audios que escuchamos, tienen información sobre los orígenes de la vida en condiciones extremas ambientales, ¿no? Que es la que está en juego en todo esto. Y efectivamente, en ese punto nos tenemos que preguntar qué dinero puede pagar esta vida, digamos. La de las personas que viven ahí, que habitan allí y que están viendo todo el tiempo el riesgo del ecocidio y el desplazamiento de sus poblaciones. Y también la vida que tenemos que sostener y que defender y que todo el tiempo pensamos cuidar en un contexto tan extremadamente peligroso como es y riesgoso como es el de la crisis climática en la que vivimos. Y en este sentido lo que nosotros vemos y planteamos todo el tiempo es que así como están las cosas hoy, no.
porque el litio en el esquema que se encuentra inserto en nuestro país efectivamente abona a una lógica global de la acumulación por la desfosilización. Y eso tiene que ver con que el capital se siga reciclando ahora bajo lógicas verdes de descarbonización o defosilización de un sistema energético desigual, conflictivo y profundamente opaco. Hay un gran tema también que es que si hay una manera de extraer el litio de forma sustentable, y una sustentabilidad que no tiene que ver únicamente con un reparto de riquezas económicas y una participación comunitaria que implique distribuir algo del dinero que puede quedar, sino poder sumar la perspectiva justamente, ¿no? ¿Hay atisbos de que eso pueda ocurrir, de un Estado convocando a los distintos sectores realmente para que se pueda dar una perspectiva multidisciplinaria, multisectorial, para entender qué puede ocurrir con el litio? Bueno, nosotros bregamos todos los días y en todos los espacios, incluso en porque sí, ¿no? Porque haya una posibilidad de abrir un marco reflexivo profundamente multisectorial de los diferentes actores para discutir efectivamente cuál es la política integral que debe darse en nuestro país en relación a un litio que se desmarque de las lógicas profundamente extractivistas y depredadoras de la naturaleza y de las poblaciones, y en ese sentido creemos que es la esperanza a abrazar. En el último episodio en el que estamos de esta serie de podcast El fin del litio, vamos a escuchar a Clemente Flores de la comunidad El Moreno de Salinas Grandes. Esperamos que se retiren de la zona, esperamos que entiendan qué es lo que están haciendo al ambiente, a la naturaleza, cuál es el daño, la evaporación de agua, que las empresas mismas lo dicen en su estudio, en su trabajo de los impactos ambientales, donde muestran con números la evaporación de agua. Entonces eso creo que es fatal para nosotros, para las comunidades, porque no hay agua en la puna. Entonces si vamos a extraer desde abajo, vamos a vaciar toda la cuenca, y luego ¿qué? ¿De quién va a depender todo eso? ¿De nosotros o de la empresa? ¿O nosotros tenemos que irnos de la zona? Para poder seguir ahondando en comprender estas agendas de lucha, vamos a escuchar a Ramón Morales Balcázar, integrante del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos desde Atacama. Desde el OPSAL, a nivel sobre todo transfronterizo, digamos con quienes lo componemos desde Bolivia, Argentina y Chile, estamos trabajando de forma mancomunada sobre todo para visibilizar las luchas y los procesos locales que se dan y que se articulan en este colectivo. En el lado chileno, nosotros estamos trabajando en una iniciativa plurinacional para la valorización y protección de los salares y humedales andinos, y eso lo estamos haciendo con organizaciones territoriales, indígenas, rurales y por ahí algunos activistas y ONGs desde el norte de Chile hasta el centro, y que tiene como objetivo último generar una propuesta para una ley de humedales andinos. Esto también muy en diálogo con lo que está pasando en Argentina con los humedales también. Ahora en Chile hay una ley de humedales urbanos, y nosotros creemos que es pertinente, necesario, urgente que haya una ley para salares y humedales andinos, dado el contexto que ustedes ya conocen. Y la idea en este sentido es generar herramientas o incidir en el marco normativo, y en ese sentido también este trabajo que estamos realizando desde Chile está vinculado al proceso constituyente. Entonces, dentro de las organizaciones que componen o que participan de esta iniciativa y dentro del propio OPSAL, también hay compañeros y compañeras que son parte de la Convención Constituyente. Por lo tanto, es un diálogo con el proceso constituyente por una parte, y con otro, con un proceso que esperamos llegue a generar esta ley, que, como te decía, se nos hace muy pertinente y sobre todo muy urgente. Junto con eso, estamos trabajando en un informe que queremos sacar dentro de este año y que va a tener como objetivo sobre todo la divulgación de la realidad de la minería del litio, del extractivismo del litio en Chile. Y también vamos a continuar haciendo difusión del libro en el que también participaste tú con Florencia, a nivel nacional, regional, y viendo la posibilidad tal vez de traducirlo para que los artículos y los testimonios y las reflexiones que están contenidas puedan ser también compartidas en otros espacios.
El testimonio de Clemente Flores de la comunidad del Moreno de Salinas Grandes. Melissa Argento, licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Rosario, doctora de Ciencias Sociales e investigadora del Instituto de Estudios en América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires, docente de la Universidad Nacional de Rosario e integrante de este grupo de geopolítica y bienes comunes que viene impulsando esta campaña para llamarla de algún modo como el fin del litio. Muchas gracias. Esto fue una producción de Fundación Rosa Luxemburgo, CEDI, Vaca Bonsai Colectivo Audiovisual y Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes.